Ahí está. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien, tardes. buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, dependiendo de dónde de qué día o qué hora o lo que sea. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy que andamos de temerarios en los montes, en las montañas y todo esto, vamos a ir a un monte que se llama el Monte Kailash. Ese monte está en el Tíbet y es considerado, así se le dice por la historia, el eje del mundo o Monte Merú, el punto central del cosmos según el hinduismo, el budismo, el jainismo, todas las religiones ancestrales también del Tíbet como el Bon. Nunca ha sido escalado oficialmente y las culturas locales cerca de ahí del lugar afirman que es un lugar prohibido para que la profanación física pueda darse. Se honra, pero nunca se sube, aparentemente. Se cree que en su cima hay un templo etérico y cada religión o cada eh, religión, el hinduismo, todos ellos ponen su representante que dicen que está ahí y que es un símbolo de la compasión y la sabiduría. Vamos ahí a ver qué es lo que podemos ver y sentir en ese monte que está en el Tíbet. Vamos a respirar y voy a contar de 5 a 1 y quiero que lo observen y me digan cómo es la energía cuando vamos llegando, con qué energía nos recibe, cómo lo sienten, cómo lo perciben, qué es lo que perciben ahí. Si es un monte de una formación natural o fue construido o cómo lo perciben. 5, respiren profundo. 4, 3, 2, 1. Nico, ¿cómo lo ves? ¿Me escuchas? Sí, Yo observo justo lo que mencionas, pero observo ambas cosas. ¿cómo? Puedo sentir cómo el monte tiene una gran presencia natural. Ujú. Es como un sitio que es un referente para la misma frecuencia de la Tierra. Entonces irradia un aspecto importante como de naturaleza, pero su forma o la forma en la que ha sido alterado también demuestra pues su modificación, porque es como si estuviera o tuviera distintos canales huecos dentro de sí, Como cuevas. como cuevas, como conductos, como túneles. Ok. ¿Y cómo ha sido alterado o modificado esto?
es como si el lugar fuera un tipo como de recibidor o como un tipo como de antesala, como un espacio en el que se debe de entrar para llegar a otro lugar. Ok. Vamos a ver a qué otro lugar, pero mientras vas ahí, Margarita, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, lo primero que empecé a sentir y a observar y a ver fue un túnel, pero es un túnel de una gran altura, no son túneles pequeños. Y este túnel, en la medida que iba transitándolo, llegué a un punto y en este punto el túnel se bifurcó en dos caminos. Y veo en el centro de estos dos caminos que se abren a través de este túnel que está dentro de la montaña, em, veo, mm, hay un elemento que está resguardado energéticamente y, y después al seguir voy observando diferentes caminos que se van tomando. Veo una conexión muy profunda del ser humano con la dualidad, cómo él llega, entra al planeta y puede abrir su energía y vivir estas dos sensaciones duales. Esto lo permite la forma como como la esfera que hay en el centro, la que abre este camino en dos. Esta imagen que veía o que estoy viendo es una esfera que transmite como una especie de onda, una frecuencia vibratoria que hace que la sensación de vivir dos experiencias en formas simultáneas se vivan como experiencias humanas, quedan escritas en un gran libro, las historias de la humanidad, pero también las historias de todo lo que transcurre a través del humano viviendo en la tierra. Y hay otra imagen que se proyecta, es ver a un humano caminando y viendo su reflejo dual, un muro que divide, y este otro muro se ve otro ser igual a él y van caminando en paralelo. Cuando tú hablabas de la montaña y el templo, sí vi un templo. Ujú. Este templo gira como una especie de trompo. Lo veo que tiene una forma de un vimana muy, muy similar, donde él está todo el tiempo en constante movimiento, gira como las manecillas del reloj y tiene la capacidad de guardar, de almacenar. Pareciera él una gran biblioteca que sostiene, siento como las creencias, las experiencias, las formas, el a cómo, es como una especie de manual de cómo habitar en la tierra para el humano, porque también vi en un momento que de esa esfera había también una forma de un ADN que dividía estas dos experiencias duales del humano. Ok. Nico, ¿cuál es la verdadera antigüedad desde la perspectiva cuántica del monte? Digamos que desde el origen de la misma Tierra como ser aparece la energía y la estructura, pero observo que fue hasta muchos, muchos, muchos ciclos después de la misma Tierra en que empezó a utilizarse esta zona. Eh, Hubo un momento en que la Tierra tuvo la misma vibración, una que lo llevó como una temperatura muy baja a descender y todos los poblados, digamos, quedaron cubiertos como con la misma densidad del monte. Es ahí donde unos, yo observo como seres, empiezan a emerger como de alguna manera, como que si el monte hubiera hecho clic energético con la contraparte, como lo menciona Margarita, y se hubiera establecido la entrada del portal. Ok, entonces ves que se abrió un portal, en un momento hizo clic, se abrió un portal y emergieron seres. O sea, venían de abajo de la tierra, eran intraterrenos. Es que es más complicado que solo por abajo. Es Ajá. como si el espejo, como si el portal, como si esa pantalla que divide Ujú. trae mucho más allá que de abajo. Puede también traer de adelante o de atrás, dependiendo el tiempo. Es como un portal
muy complicado de leer en sí mismo. Por eso es que colocaron el templo. Es como una advertencia el templo Ok. ¿Una advertencia de qué? del uso de este portal. Es como al entrar, lo que yo observo, por ejemplo, en un ejemplo, es que Ajá. un humano de nuestra realidad, de nuestra fisicalidad, que nació como humano en este ciclo, por ejemplo, Ujú. decide o las circunstancias de la vida lo llevan hasta ese punto. Cuando ese humano entre, su contraparte también entrará a nuestra realidad. Entonces es un viaje coordinado. Hay algo en la mente de los que se transportan que entienden la relación que va a haber una vez que el viaje se coordine. Sin embargo, nuestra realidad es tan aleatoria como la realidad en donde el humano pudiera llegar también. Entonces, esta parte multidimensional activa esta parte multidimensional del humano. Sí, Ok. trabajar en conjunto para que el espejo pueda funcionar tienen que venir de las dos partes aleatorias de cualquier dimensión. A ver, está alineado con constelaciones, con puntos astronómicos, con puntos de la Tierra, está alineado con algunos puntos importantes en el universo y en la misma Tierra, ¿o no? Sí, pero también supongo que la alineación más importante es la que hay con las distintas realidades o posibilidades de la misma existencia. Y esas posibilidades pueden ir y abarcar hasta infinitos universos. Mm. Em, Margarita, esta, a ver, vamos a ir por partes, porque si no nos vamos a hacer aquí bolas. Esta biblioteca tiene algún tipo de estructura, algún tipo de geometría, algún tipo de, no sé, que sostenga primero este templo, porque es que tiene forma de vimana, ¿no? Desde ahí estamos hablando Sí, de, de un tipo de geometría, por eso te pregunto. sí, yo veo que tiene una geometría cónica Ujú, donde la punta está hacia la parte superior y la base redonda la veo que está adosada a la montaña, pero veo que ese vimana no es natural, no pertenece a la estructura de la montaña, sino es puesto ahí, pareciera, y lo que veo es que trae una estructura escalonada en forma de espiral, en forma circular, por eso ejerce un movimiento como el trompo. ujú. Y al tener un eje central que va conectado con, como con el centro de la montaña y con la tierra, se introduce, ahí es donde ella va girando, va moviéndose y este eje central em, representan con las estructuras. Yo sí veo como las estructuras internas o un prototipo estructural tanto del planeta como de los seres humanos y veo también el reflejo de esta montaña y de muchas montañas que son, las montañas son la materialización de estructuras que están en otras dimensiones y están también en otras frecuencias. Por eso se siente tanto movimiento energético en ese espacio y tanta energía, tantas imágenes simultáneas que pasan en este momento y, y son muchas frecuencias las que se perciben aquí en este lugar. La sensación de estar en cada túnel, hay una sensación energética diferente, no todo se siente de la misma manera y no todos los túneles tienen la misma forma. Hay unos que son mucho más altos, que fue uno que pude sentir en un momento, hay unos que tienen diferentes tamaños y tienen grabadas en las paredes Mm. como ciertas formas de jeroglíficos, imágenes, no imágenes como simbologías más bien. Estos códigos, vamos a hablarle así, códigos para no meternos en Mm. broncas de que si son. Estos códigos son códigos cósmicos, están inscritos en el campo energético o solamente en estos túneles o también en este templo. Bueno, yo veo que son códigos que tienen diferentes formas. Son códigos que los veo
con un movimiento energético circular. Los círculos pueden generar o pueden crear diferentes formas energéticas dependiendo como su estado vibratorio, pero veo que ellos también están instaurados en el campo o en el cuerpo del humano. Esas simbologías hacen parte del ADN, también hacen parte de la conexión del ADN con la columna vertebral. Sobre todo hay un punto muy específico que está en la nuca. De la nuca se deriva mucha energía, hay un gran flujo de energía que recorre todo el cuerpo y hace que el cuerpo se pueda unir del cuello hacia abajo con la cabeza. Esto permite que haya una contención, haya una forma energética de poder fluir, de poder vivir, de poder sentir la vida en sus diferentes expresiones, porque aquí veo, cuando veo también estos códigos que te estoy mencionando, pero cuando a la vez también veo este gran libro, como si este fuera un libro vivo y él puede mover sus hojas, veo que todas las imágenes son secuenciales. Todo lo que va pasando en la tierra es parte de una secuencia, o eso es lo que el libro él mismo va mostrando en la medida que él solo va pasando las hojas y se ven imágenes una detrás de la otra. Y como te digo, como una secuencia, no hay nada que esté repetido, sino parecieran como cuando hacen figuras de caricaturas que pasan esos libros y se ven Ah, imágenes sí. rápidas. Ajá. Así exactamente se ve este libro, este gran libro. Ok, ahorita vamos a regresar al libro, pero Nico, ¿hay alguna em, energía que esté como custodiando el monte Kailish? ¿Por qué no podemos, por qué no puede la gente hacer una expedición como va al Everest o como va a otros lugares? ¿Por qué no se permite? ¿Qué es lo que tienen miedo de que se profane? Primeramente, Ira, el control que había tenía que ver con un sentido mucho más espiritual. Observo que hubo en algún momento que la llegada a este monte estaba relacionada como con algún tipo de formato o constructo filosófico del llamado héroe. Solo aquel que había pasado por distintas pruebas podía llegar a ese sentido espiritual. Y estaba muy relacionado a los conductos del mismo templo. Sin Ajá. embargo, desde hace como unos 100 o 120 años, los gobiernos decidieron volver ese un espacio prohibido debido a la peligrosidad de la posibilidad de aquella variable de lo que pudiera entrar. No siempre la transferencia con el espacio otorgaba algo similar, a veces podían hacer cosas negativas. Lo que observo es que llegaron a aparecer criaturas o seres que hicieron destrozos o crearon conflictos en esa zona y decidieron empezar a procurar este espacio como con una delicadeza mucho más experimental. Ok. Yo observo que los que ahora hacen estos experimentos están relacionados sobre todo a personas que tienen que ver con la tecnología genética o de la salud o cosas como esas. ¿Quiénes son estos que hacen ahora esta tecnología? ¿O quién es quien tiene el control, vamos a decir, no sé si político o físico, de ese monte y de ese portal? Yo lo que observo es como una asociación que Ujú. involucra a muchos países del mundo, que está relacionada a como al estudio o la observación de los movimientos genéticos a través de esas experiencias como cuánticas. Tienen un espacio en Suiza y Ujú. es un edificio grande, como pareciera como que en la primera edificio, en el primer piso, tienen algún tipo así como de desarrollo de contadores o abogados, y en el segundo piso hacia arriba tienen como estas oficinas en donde tienen distintos como formatos o planos de la tierra y tienen muestras de tierras, de aguas, de plantas, de animales, de humanos, de características, de muchas cosas. Ellos saben de ese portal y saben Y tienen que, conciencia completa de lo que pasa ahí. ok, y tienen algunos aparatos que midan la frecuencia del portal, cuándo está más activo, cuándo está menos activo o no. Comienzan a tener distintos como pronósticos Ajá. y distintas como lecturas por el tiempo, pero el portal es lento en sí, entonces
de lo que llevan registrado, nada se ha repetido como para sacar algún tipo de conclusión. O sea, el portal no es cíclico. No, no, aún no han encontrado los ciclos. Ok. Margarita, en este libro, ¿de qué está hecho el libro y dónde está exactamente puesto ese libro? Bueno, este libro yo lo veía al entrar al portal en un punto medio, conectado a esta esfera que en un momento abría la energía en dos, abría la energía en dualidad. Veo que el libro actúa como una energía envolvente, porque el libro, cuando tú lo ves sobre un esquema humano, sobre un cuerpo álmico, el libro actúa como una energía que hace, que contiene, que va creando este movimiento energético y que a su vez va conectando con el ADN. Cuando conecta con el ADN, el mismo libro va impregnando eh, como filosofías, como formas de pensamiento, como eventos y circunstancias que el hombre, por el hecho de estar en la tierra, va a vivir. Sí o sí va a vivir. Es como si este libro marcara ciertas pautas del destino que van quedando codificadas en el ADN y que van circulando no solamente en el humano, pero que van circulando en forma sincrónica en el planeta Tierra, porque este monte, al estar conectado con otros muchos montes que están por toda la superficie terrestre, pues tienen esta misma forma de bimanas, y lo que hacen estos bimanas es contener todas las experiencias del planeta humanas, las contienen, las van guardando, y entre ellas y entre estas otras formas como de bimanas van conectando los montes, y toda esta información va creando una forma de red planetaria que va envolviendo al planeta, pero es una red de información, no la veo como esta red Matrix que vemos que tiene una forma de encierro. Aquí veo que es una forma mucho más sutil, mucho más como si fuera más de la tierra, no tan densa y tan pesada que pueda estar conectada con los pensamientos, sufrimientos, sino esta es una red diferente. Yo la veo mucho más abierta y la veo mucho más libre en su movimiento y en su expresión. A ver, entonces es como si fueran lo que se conocen como los registros akáshicos. Bueno, pues se me ocurre, ¿no? Sí, Algo algo parecido. así como una circulación energética Ujú. que permite aquí yo siento el libre actuar del humano sobre la tierra, y veo pues nuevamente cómo los montes em, nos van mostrando no solamente el humano en la tierra, sino toda vida que hay sobre el planeta Tierra, y volvemos a ver no solamente a la vida en la superficie, sino todo lo que representa la vida dentro de la tierra, pero también hay expresiones que están afuera. Entonces, estos templos etéricos que se ven, como tú mencionabas en un momento, que se ven con esta forma de vimanas giratorios, pues van ejerciendo no solamente los recuerdos, sino la forma de moverlos, como de reciclar los recuerdos y de alguna manera liberarlos. No de quedarte tú con ellos, no de bloquear tu cuerpo, sino el cuerpo. Lo que aquí estamos viendo es que así el cuerpo viva desde una dualidad, él tiene la capacidad dentro de él, lo mismo la tierra tiene la capacidad dentro de ella y de todo ser vivo, de poder reciclar, de poder mover sus registros de experiencia por el hecho de vivir aquí en la tierra y poder manifestarse de una forma diferente. No es acumulativo esta energía que vemos, al contrario, es expansiva o expansora, tiene otra forma, tiene otro movimiento energético. ¿De dónde vienen esos vimanas que se mueven o que están como una red? Yo veo que estos vimanas vienen de otras dimensiones, de dimensiones más sutiles, ellos están en otras dimensiones sutiles y también están representados como en este nivel intermedio,
de estos templos o de estos vimanas que no se manifiestan en forma física, sino que están en estos estados intermedios donde los podemos observar, digamos, en esta exploración energética y podemos verlos como manifestados o como proyectados. Ellos mismos en la medida que se van proyectando se van viendo más sutiles, pero cuando los empezamos a ver en otras dimensiones, ellos no es que pierdan su forma, pero se van percibiendo como con otros ángulos, como si la misma energía, como ella está viva, pues ella al tener movimiento a nivel, digamos, interdimensional, ella misma va creando como otro tipo de movimientos y al ver uno de estos movimientos, tú puedes ver la variación en las formas. Como si ves una espiral en movimiento, la puedes ver como un círculo, más o menos es lo que estoy percibiendo en este momento. Ok, entonces, bueno, ahorita regresamos con estos vimanas. Nico, esta grupo, esta asociación que está en Suiza, ¿quiénes la manejan? ¿Son un grupo de personas? ¿Qué tipo de trabajos son los que se hacen ahí? ¿Me escuchas? Sí. Mira, yo lo que observo es que obviamente todavía hay una vertiente, digamos, espiritual, que Ujú. viene siendo esta leyenda, esta fachada, para aquel que llegue de alguna manera ahí, tiene como, digámoslo así, energéticamente, esto es muy curioso, pero tiene como energéticamente un destino. Ujú. Entonces, aquellos que cumplen con el destino, digamos así, y entran y observan, lo que hacen es ir a llegar primero y entender y irse como presentando la energía de la montaña o del monte. Y observo que eso les toma un periodo como de hasta 25 días previo a presentarse ante el portal. Ajá. Pero los que investigan o los que hacen pruebas ya están ahí con tecnología que hacen es leer justamente estos encuentros, leer la actividad cerebral de las personas en estos encuentros y estar como en frecuencia entendiendo cómo reacciona el portal ante la presencia de un humano, la presencia del lugar y los que están ahí constantemente y no tienen contacto con él. Y es aquí donde te digo en los estudios que a pesar de que tienen a lo mejor unos 25, 30 años completamente introducidos a la recopilación de información, a nivel físico no se ha llegado a ninguna conclusión funcional. Entienden el movimiento entre dimensiones, pero no han hecho ninguna prueba, digamos, completa. O sea, todos los encuentros entre el espejo de las dimensiones y los humanos han sido por este destino. A ver, pero entonces tienen 25 a 30 años, realmente tienen poco tiempo, ¿no? Sí, tienen Entonces, poco tiempo. O sea, con la tecnología que tienen ahora es muy poco tiempo. ok, entonces, pero ese portal ya lo habían estudiado desde antes o apenas tienen esos 25 o 30 años. Siempre bajo los ojos de este concepto espiritual, Y, entendiendo esa autoridad más específica de aquellos que están en el lugar, pero ahora ya no, ya como que si la tecnología les hubiera permitido romper esa línea de la creencia para dedicarse absolutamente a entender los procesos del lugar. ok, entonces, si ya no nos vamos por esta parte espiritual, si nos vamos por los procesos del lugar, ¿qué es lo que han descubierto? Nada en sí. Las lecturas han sido muy sutiles. No, a través de la tecnología no ha habido ningún encuentro aún, más allá de aquellos de las personas que ya frecuentan el espacio como por naturaleza y ellos no tienen un destino para moverse o para entrar. En realidad, actualmente con la tecnología que tienen no han adquirido nada. Tuvieron más experiencias antes de que tuvieran la posibilidad del mismo registro. ¿Cuáles fueron las experiencias que pudieron tener antes? Por ejemplo, el encuentro con estas criaturas que nosotros entendemos que son como los yetis, Ah, ok. que a la hora de que tres humanos entraron, salieron estas tres criaturas y mataron a muchos de los investigadores del lugar y muchos de los residentes de la zona. Ese es uno de los encuentros que tienen más, como más al centro de lo que pudiera pasar. Ok. Entonces, ellos ven con cierto recelo este portal.
Pues con cierta precaución, sí. Ok. ¿Tienen alguna forma de introducir, no sé, tecnología dentro del portal y recibir algún tipo de resonancia, algún tipo de forma de comunicación o se pierde la comunicación cuando entra algo a ese portal? El portal solo se activa a través de la genética de un ser vivo. Entonces, Mm, todavía no hacen ninguna prueba con un ser vivo que pueda introducir tecnología, pero no han podido introducir tecnología por ella sola. ¿Y los seres vivos que han entrado han regresado o no regresan? No, no regresan. Ok, muy bien. Em, Margarita, a ver, en esta parte que dice que son de otras dimensiones estos vimanas, ¿cómo llegaron a instalarse aquí? ¿Qué fue lo que los instaló aquí? ¿Y qué especie o qué raza sientes que están o percibes que están involucrados con estos vimanas? ¿Cómo son? Que yo más que ver razas, veo son los movimientos de la energía, no solamente en la Tierra, en las dimensiones, tanto internas como externas, sino todo el movimiento del cosmos se ve como un gran movimiento geométrico. Este movimiento geométrico es el que permite que se vayan consolidando las formas tanto sutiles como materiales en los planetas, no solamente en el planeta Tierra, y es las formas en que la misma energía se va manifestando y se va creando dentro de ciertos lugares específicos de la Tierra. Lo que veo es que muchos seres sí han encontrado y han conectado con la energía de estas geometrías para su uso y su conveniencia, pero veo que esto es algo mucho más grande, más allá de lo que pueda ser manipulable o no manipulable por una raza, bien sea humana o cualquier raza que pueda estar habitando en cualquier dimensión. Veo que es la forma y los movimientos que hay en el universo. Entonces, los movimientos del universo están en constante renovación, y esto pues me lleva a observar que todo lo que representan estos vimanas que están sobre la Tierra, sobre los montes, que son muy diferentes a las sensaciones de las pirámides, son energías renovables que están presentes todo el tiempo en el planeta. Parecieran como si fueran movimientos constantes que no solo hacen que la Tierra se pueda renovar a través de los diferentes ciclos, a través de las diferentes eras, sino esto pues también nos permite a los seres humanos entender que nosotros también somos energías renovables. Estas energías renovables van liberando lo que para nosotros y para la Tierra ya deja de ser obsoleto y ya no es útil en todo este proceso, por decir, de caminar aquí en este planeta Tierra. Se ven estructuras que en un momento sirvieron a través de este Vimana cuando tú sientes la energía, pero estructuras que ya no son, ya no necesitamos, ya no son parte, y como ellas mismas se van transformando en otra forma de energía. O sea que todo esto lo vemos en un constante movimiento. Sí, pero a lo que yo voy de las formas o energías es porque si ahí se guarda una memoria y como tú acabas de decir, también memorias del universo, o sea, hay memorias de las creaciones que conservan su propia energía relacionadas con la misma estructura de la Tierra en relación, por ejemplo, a los planetas, al universo, a la forma de la Tierra, a la estructura biológica de los que estamos dentro de la Tierra, o no llega hasta Sí. allá toda esa memoria. Todo se siente como un gran movimiento de energía, y lo que veo también, aparte de lo que tú estás mencionando, porque al estar todo en movimiento, todo está en renovación, veo que hay ciertos aspectos, tanto en el humano, Mm. que se han dejado de habitar. Por eso, cuando conectas tú con el monte o cuando conectamos energéticamente, se sienten ciertos como muros, como velos que no permiten o que van creando
ciertas formas de obstáculos que okey. hacen que todas estas energías que se mueven, todos estos movimientos energéticos que habitan en nosotros, partes que no hemos logrado entender o habitar en nosotros mismos, partes que no hemos logrado entender y que tampoco se han habitado o que la tierra misma ha resguardado, es parte de toda esta información que está contenida en estas estructuras geométricas y puntualmente en esta montaña que estamos ¿Hay refiriéndonos. hay entonces, forma de acceder a memorias de linajes, pues, no sé, estelares? Y no estoy hablando solamente de especies o de razas, sino también, por ejemplo, de todo lo que habita la Tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, los animales, si existieron los dinosaurios o no existieron, todas estas formas de memorias que se contactan con esta montaña, con este monte, o, Y ¿sí? sí, todo se siente guardado, porque todo se siente, digamos, en la formación de ciertas especies y todo esto parecieran como energías en magneto que se van adhiriendo y van tomando una forma y van tomando un movimiento. Entonces aquí se van viendo las formaciones de diferentes seres, de diferentes formas, digamos, flora, fauna, y cómo de alguna manera los planetas en sí tienen una conciencia como un núcleo similar, pero como las formas van cambiando como en procesos evolutivos. Veo como un planeta puede tener una forma y después puede tener otra forma y Ujú, puede llegar a tener unas formas mucho más sutiles. Pareciera como si todo estuviera no solamente en constante movimiento, sino en constante evolución. Todo ujú, se mueve, inclusive las mismas razas, las mismas energías que están aquí en la Tierra. mm, materializadas, vuelvo a hablar de la flora y de la fauna, que es lo que pues nos representa aquí, y las aguas y los elementos, todo está en un constante movimiento y todo está en una constante, vuelvo a ver la renovación. Entonces aquí la energía no se ve bloqueada, aquí nada se siente estancado, aquí todo se siente muchísimo más sutil. La sensación energética es diferente a la sensación que podamos tener, digamos, en el diario vivir o en la cotidianidad que vivimos en nuestro planeta. Nico, ¿qué conciencias se ve que han interactuado con este núcleo energético, con este portal energético? Conciencias, ¿O ¿me qué escuchas? razas, o qué, sí, o qué especies, o qué energías? ¿Cómo lo ves tú? Primordialmente, Ira, de nuestra realidad hacia adentro, Ujú, aquellos que han podido cruzar han sido solamente humanos, humanos. pero en el transcurso del tiempo puedo observar como de ese portal hacia afuera, o sea, del portal hacia la tierra, si han llegado estas criaturas, estos gigantes, distintos tipos de bípedos, de reptiles como humanoides, que automáticamente, esos específicamente es como si supieran a dónde dirigirse, pero Ok. observo que tienen como un sentido de instinto que los lleva hacia el centro de la Tierra. Eh, Observo también gigantes, Ujú, humanoides gigantes, pero sin, diferentes a estos del principio, sino más bien como humanos literal, pero de otro tipo. ujú. Y observo distintas configuraciones humanas con distintas características, casi 100% como nosotros, pero por ejemplo puedo observar una raza de humanos que entra sin ojos, como si Ujú, se manejara como por un tipo como de sonar en los oídos, ujú. y otra raza de humanos que tiene como dos corazones, uno para el día y uno para la noche. Ay, mira qué interesante. Ujú. Y esta información guarda, a ver, también guarda, fíjate bien, la información sobre la experiencia del alma humana. Mm, no, fíjate, esa Mm, específica característica la observo, o sea, la observo como en trascendencia histórica, pero el propósito en sí del lugar es más como transitorio, no tanto depositorio como otros montes que hemos visto, ok. que de alguna forma introducen la característica a nuevas sociedades o como puntos de inicio. Ujú, En el caso de aquí es un punto de inicio claro por la convivencia con nuevas energías,
pero no es un punto de desarrollo, sino más bien un punto de transferencia, De tránsito. de Entonces, tránsito, exactamente. ok, muy bien. Entonces, ¿qué necesita, por ejemplo, un ser que transita tener energéticamente para no ser rechazado por ese mismo portal? Porque al tener ciertas estructuras debe de tener cierta fuerza, cierta sinergia, como explicaba Margarita aquí con los movimientos energéticos. ¿Qué necesita esa energía para no ser expulsado o rechazada por el mismo portal? Digamos que es como lo que yo entendía o veía como el destino. Es como si las personas humanas que de nuestra realidad han convivido con ese portal manejan una característica en el cerebro como de una inhibición de un porcentaje de su realidad concreta. No estoy diciendo que sean ni personas locas o esquizofrénicas, pero sí con cierta característica de desapego al mismo mundo, Ira, porque digamos que transitar por este portal es una versión de un suicidio, Ok, principalmente si entendemos la idea del suicidio como el dejar esta realidad física. El entrar al portal conlleva el morir para nuestra realidad, sobre todo por no tener la capacidad de volver. Entonces hay ok, cierta asimilación del suicidio, cierta liberación de la mente con respecto a la sociedad y hay como una inhibición de ciertos formatos de emociones, sobre todo son personas sin miedo. ok. En esta situación sin miedo, Margarita, a ver, en esta forma en que ves todo este movimiento energético, a ver, hay un propósito, una situación real vivida en esta peregrinación energética, ya sea de seres de la misma tierra hacia el exterior o del exterior a la tierra, alrededor de este portal o de este monte, ¿hay como algún propósito? ¿Hay algo que nos diga la energía del lugar? Sí, la energía del lugar nos dice cómo los procesos de los movimientos de la geometría crean estructuras de vida. Entonces aquí vemos cómo la misma geometría en movimiento crea la vida. Y todo va encajando, pareciera como una especie de rompecabezas y son imágenes muy similares a las 3D, cuando tú ves cómo Ujú, ellas ujú. mismas se van formando, cómo ellas mismas van girando, cómo ellas mismas van moviendo y la misma geometría al unirse, al acoplarse y al empezar a estructurarse, empieza a crear formas. Las formas van dando vida y las formas van creando toda esta estructura humana, porque veo que más allá de la fisicalidad, tenemos una estructura geométrica que es parte de nuestra existencia y es parte también, si tú ves la geometría en los animales, también en las plantas, Ujú. las ves en los minerales, tienen estructuras geométricas diferentes porque son diferentes vibraciones y ellas al estar en constante movimiento, pues todo, nada se mantiene estático, todo está como, podría llamarlo como en una permanente evolución, porque es la sensación que da, nada queda como en un estado vibratorio único, sino que hay muchos estados vibratorios que habitan dentro de la estructura geométrica, dentro del ser, dentro de la tierra, y que si tú ves esta estructura, también son las réplicas que vas a ver dentro del universo. Todo lo que se ve manifestado está, yo lo veo manifestado a través de la geometría. Entonces aquí veo que la geometría da vida y da formas, y estas formas pues son las creaciones que estamos viendo aquí en este planeta. Entonces podríamos decir que hay verdades universales transmitidas desde este monte Kailish hacia el mundo, pero en silencio, o sea, como sin ruido, como otras estructuras, por ejemplo, como los volcanes o como otras formas que van formando la misma tierra, o cómo lo podrías tú compartir. Sí,
Sí, ¿sí? porque veo que los volcanes tienen otra forma de energía. Aquí veo que esto es una energía mucho más universal, parecen Mm. prototipos o arquetipos o parecen maquetas donde se va resguardando las formas, donde pues las mismas geometrías pueden llevarte a un estado, porque vimos que hay momentos en que se abre la energía en dos y se ve y se siente la dualidad del ser cuando camina en el mismo y se va viendo él como su mismo reflejo. Entonces, ese mismo reflejo hace que la geometría esté presente. La geometría la veo como una forma de circulación energética donde ella siempre está transmitiendo información, donde ella se nutre, pero también transmite información. Esta misma información se va llevando a la Tierra, la misma Tierra nos va llevando información y siento que esta es una forma muy, lo que pude ver al inicio, como esta malla, pero no es algo denso, pesado, sino hace parte de un movimiento de esta energía que estamos observando y que son como plantillas de energía que hacen parte de nuestra existencia y hace parte de nuestra conexión con la multidimensionalidad y al mismo tiempo nos conecta con todo lo que representa el universo como tal. Ok, ahorita vamos a ir a ese libro, Margarita, para ver qué nos permite ver, pero Nico, ¿cómo esta estructura, fíjate, energética, para no ser rechazada de estas estructuras externas o internas, cómo van gestionando? Porque hablas del ADN, ¿no? Hace rato me comentaste, hay una estructura que habla de la forma en cómo el ADN eh, se contiene, así fueron las palabras que me dijiste, cómo el ADN se contiene. Estas figuras, ya sea de aquí, de allá, de acullá, dejan muestras de su estructura genética al entrar o salir o moverse dentro de este portal, dentro de este monte. Digamos que dejan la esencia genética de lo que dejan para transformarse en lo que serán. Una Ok. vez que cruzan hacia adelante o hacia atrás, como tú mencionas, Ujú. dejan lo que fueron. Por ejemplo, un humano que entra al portal deja su esencia genética humana y cualquier criatura que entre del otro lado deja lo que fue para representarse en lo que sería en la realidad física. En esta transformación o alquimia tan brutal de este portal, qué energías van generando esta forma de que como pues tantas religiones decían que ese monte tenía un gran poder, cómo todas estas religiones se conectaron con esa estructura de ese portal y de ese poder. Digamos que en representaciones mitológicas, Ujú. de ahí salieron los dioses. Ok. Y en una sensación religiosa o espiritual, ese sería el centro de su creencia. Ok. Entonces, de ahí nació las deidades, El por concepto decirlo. del dios, ajá. Ok, muy bien. En ese concepto del Dios hay energías que bloquean o distorsionan el acceso en diferentes tiempos de la humanidad o no, o la misma tierra lo deja libre para que cualquier situación que se presente, cualquiera podamos acceder a ese lugar. Digamos que en algún punto muy natural hubo un acceso, pero tiene mucho tiempo que distintas culturas, religiones o tecnologías de las agrupaciones actuales Ajá. manejan el espacio desde un sentido privado, claro. O sea, ya no es acceso al público, pero la Tierra lo creó de forma natural. Pero entonces no hay, por ejemplo, sonidos que se puedan llevar a ciertas situaciones de una manipulación, de una conexión planetaria, no, no salen de ahí ciertos sonidos, ciertas circunstancias, ciertas estructuras que puedan afectar esta realidad en este presente. Pues los seres que pudieran atravesar e ingresar a nuestra realidad han Bueno, causado estragos en muchas partes de nuestra historia. ok. Margarita, vamos a ese libro.
Sí, sí, dime. Ok, ¿qué nos permite el libro acceder de información? ¿Qué nos permite ver ese libro? Bueno, el libro como tiene diferentes formas y diferentes movimientos, hay un primer movimiento donde tú ves los procesos como como del inicio, donde se ve la energía muy sutil, prácticamente la energía se ve invisible y como la energía, en la medida que va en movimiento, ella deja de perder ese estado sutil a volverse un estado material, pero el mismo libro te va mostrando desde diferentes ángulos, diferentes formas, y cuando tú lo ves desde un ángulo superior, el libro se ve como si tuviera una forma no de símbolo, sí podría ser como un símbolo o un código energético que habita en la pineal del planeta. Porque veo que el planeta tiene muchas pineales, pero puntualmente también habita en la pineal del humano donde está la información pura, donde esa información no está contaminada por ningún tipo como de creencias. Aquí se ve el palpitar de la energía en su máxima pureza, en su máxima expresión, donde ella misma y lo que manifiesta el libro es una expresión en forma expansiva donde todo lo que pueda representar este recorrido desde lo sutil hasta la materia hace parte de un camino, como si el camino del ser viviera todo este proceso, pero más allá de ese camino y de ese proceso hay algo que está guardado, que habita dentro, muy dentro, y que hace parte de ese reconocimiento o no reconocimiento del ser, donde el ser no se identifica con nada externo, con nada de lo que hablaba Nico, ni de religiones, ni de formas, sino simplemente es como un acto, un estado puro de conciencia, el que veo yo a través de este libro. Es que ese libro entonces es como si nos mostrara en algún momento como una parte del alma de la misma tierra. Como yo le sentiría más allá del alma, es algo que no representa como experiencias ni vivencias, sino es como un núcleo central que palpita y es el gran emanador de la existencia, eh, pero sin contaminación, sin ningún tipo de influencias externas, sino es la manifestación de la energía pura como tal, O sea, esa energía que habita en todo ser viviente que está en el planeta Tierra y entonces, en dimensiones, porque también hace parte también. entonces es este nodo sincronizador, vamos a decirlo así, del Podría ser, movimiento sí. evolutivo del mismo planeta con relación con el universo y con el cosmos y con todo lo demás, ¿no? Es como si es volver a llegar a un punto, es como si este estado es nuestro estado original. Todo lo otro hace parte de un camino, de una secuencia que nos hace vivir experiencias muy sutiles, pero experiencias también materiales que veo que rodean esta energía pulsante y que en el momento que esos ciclos van terminando, la energía como tal, esta energía pura, permite que otra vez se vuelva al origen. Acá vemos que ya no hay una sensación ni siquiera con el ADN, tampoco hay sensaciones con cuerpos ni emocionales, ni mentales, ni más sutiles, sino aquí ya se siente una energía totalmente diferente. No hay una conexión ni siquiera con el tiempo, nada conecta con nada, sino con la energía por ella misma. Nico, ¿qué conexión guarda, por ejemplo, por ejemplo, el monte Ararat, el monte Sinaí y el monte Kailash? Pues forman parte de distintos procesos de la misma tierra, para exponerse o para jugar o para entrar a la dinámica con la humanidad o con los seres que la habitan. Digamos que la misma tierra propone niveles de conciencia, estados, manifestaciones, transformaciones, caminos, para que el humano pueda tomar distintas vertientes en sí mismo también. La tierra participa activamente en nuestras transformaciones
a través de estos montes, a través de estos espacios en los que se manifiesta su energía por completo. ¿Qué pasaría al monte Kailash si se activara total y completamente hoy? Pudiera tener el efecto de lo que tendría un hoyo negro. Ok. ¿Tú, Margarita, cómo lo ves? La unión de los tres montes No. o la Sí, activación del portal. sí, ¿qué pasaría primero, qué conexión guarda, por ejemplo, esto del Ararat, del Sinaí y de este Kailash? Bueno, yo veo que son las plantillas que están instauradas como formas de vida aquí en este planeta, en las diferentes secuencias, dimensiones, vibraciones y todo lo que nos hace un ser viviente aquí en este planeta. Y no solamente, y vuelvo, en todas las formas. Son estas plantillas de experiencia, como del origen, del tránsito del humano y cómo, y del mismo planeta y cómo él vuelve otra vez a esta energía primordial que estamos viendo. Si este portal se activa, Mm. uy, cambiaría el nivel de conciencia en este planeta y en los humanos porque se siente una onda expansiva y una onda que actúa como es una onda expansora, donde todos los recuerdos y todo lo que ha representado la historia de este planeta em, cambiaría totalmente de vibración ella. ¿Por Aquí qué, ya se sentiría una neutralidad. por qué se conoce este monte como el eje del mundo, Margarita? Porque aquí porque yo veo aquí el inicio y la emanación de la vida y Mm. cómo el movimiento fue creando diferentes formas y estas formas fueron dando y recreando lo sutil hasta lo material que se transforma también en la dualidad en ella. Entonces, vemos todas las representaciones y todos los movimientos que hacen parte también de la estructura de este templo que tiene estas formas de Vimana, que son estas formas de como de nuestros templos internos, de nuestra de sabiduría que está resguardada en muchas experiencias, que está resguardada en todo lo que nos conforma como seres humanos y todo lo que conforma también a la misma tierra como un ser viviente. Nico, ¿tú por qué crees que este lugar fue llamado desde muchísimos años como el eje de la Tierra? Justo porque se observa un punto cero, se observa como un espacio de transición inédita, no es similar a otros puntos de la Tierra, más bien reflejaría tanto en sentido metafórico como físico una mitad o una línea simétrica de que dividiría algo en dos. Entonces, de esta manera se coincide este punto de inicio como una referente para tomar la simetría de toda la realidad. Ok, muy bien. Vamos a regresar. Una duda que me surgió ahorita a los dos. ¿Se activa en ciertas fechas específicas o en ciertos ciclos específicos? Por ejemplo, dicen que hay ciclos de 25,000 años. Y ahorita me quedé pensando, no sé por qué. Puede ser que este lugar tenga o se active en estos movimientos evolutivos en determinadas eh, fechas o movimientos, tanto de la parte externa del cosmos, del universo o astronómico, como de la parte interna. ¿Cómo lo perciben, Margarita? Bueno, yo veo que esta es una energía este portal está activo, yo lo veo activo permanentemente, Ajá. lo veo activo más allá de los portales o de lo que pueden representar ciertas fechas o ciertos cambios, digamos, en estaciones o de equinoccios. Yo veo que es una energía pulsante porque es una energía que está viva Ujú. y pues también como nos representa a nosotros, pues es algo que va mucho más allá. Yo lo veo que es algo mucho más profundo que los portales que puedan conectarse a través de otras, digamos, de este tipo de energías, de fechas, porque es otro tipo, otra forma de energía. La veo que
es otro, como otro estado de conciencia. Esto es un estado de conciencia, desde mi visión, un estado puro. ¿Tú, Nico, cómo lo percibes? Sí, igual que Margarita, yo observo que el lugar ira no depende de esas cosas Ujú, porque la misma existencia del espacio dentro del constructo de la Tierra anula todo eso demás. ujú, El portal se habita a sí mismo sin ciclos, sin tiempos, no tiene una conexión referente y no hay una explicación específica del cómo demuestra su actividad energética tampoco. Es, uno, ujú, es una circunstancia muy particular al mismo movimiento de la Tierra. ¿De qué pudiera depender? A lo mejor de los cambios en la Tierra de manera general. ok. Pudiera activarse cuando la Tierra sufra algún movimiento inminente y grande, como pues titánico. Ujú, ok, muy bien. Vamos a desconectar y en la desconexión me pueden decir una palabra, una frase, algo que venga a su mente en esta desconexión. Margarita, A mí me llega conciencia pura en movimiento. conciencia en movimiento, pura, conciencia pura en movimiento. Nico, Transformación y dimensión. o sea, la transformación y la dimensión son conciencia pura en movimiento. Interesante. Muy bien, entonces vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todos. Regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, enérgicos y maravillosos. Respiran profundo. Mueven sus pies, sus manos, su respiración está aquí en este presente donde está su vida. Sienten su cuerpo y su campo energético fuertes, libres, potentes. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien, bien. Bien, bien. Interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, mucho. ¿Ya conocían el monte? No. No. ¿No? Mm. Muy bien. Bueno, vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes agradecerles, chicos, y agradecerles a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanos, por favor, a nuestro correo info@iraceman1ince.com o escríbanos a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73 y entren por favor a nuestra página web, síganos, entren, síganos ahí en todas nuestras redes sociales y vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todos. Bye. Bye. Ah.